Las sectas destructivas se caracterizan por destruir la personalidad y las creencias antiguas de la persona para construir a una persona nueva. De hecho, le ponen nuevos nombres, le dicen que fuera de la secta normalmente no va a encontrar la felicidad o el mundo está deteriorado, hay demonios fuera de ese grupo, etcétera, etcétera. Lo peligroso de las sectas es que te pueden romper la vida. Iban un poco como metidas en sí mismas. Yo a veces, ahora que lo pienso y ahora que lo veo desde la distancia, yo recuerdo que caminaban como almas sin rumbo. No se veían por el pueblo, tenían niños, muchas mujeres, hombres mayores, y empieza ese tipo de gente que abandonó a contar parte de cómo convivían y vivían. Hay algunos que se presentan como el nuevo Cristo, hay algunos que se presentan como el nuevo Salvador. Es indispensable que tú dejes de lado tu familia, las personas a las que quieres, que renuncies incluso a tener hijos, he escuchado yo, porque entonces, ¿qué pasará el día del cumpleaños de tus hijos? Tú no estarás aquí. Los Niños de Dios fue una historia realmente extravagante, delictiva. Cuando recalan en Canarias en los años 70 ya vienen siendo perseguidos, prohibidos en Estados Unidos y en Inglaterra. Este hombre, la Biblia la interpretaba a su manera de querer el amor libre, de tener relaciones sexuales de manera libre y de captar nuevos adeptos utilizando mujeres. Bajo todo este tipo de creencias, vio el demonio en su madre y decidió que ese demonio no tenía que estar dentro de su madre. Que el padre primero ofrece a la madre y después, sucesivamente, ofrece a las hermanas. Se presentan como grupos religiosos o ideológicos, la mayoría a favor de la libertad sexual, pero en realidad sus intenciones son mucho más siniestras. Hoy, en Canarias en Portada, recordamos algunas de las sectas más peligrosas que se instalaron en el archipiélago durante el siglo XX. 1987 no fue precisamente el año más optimista de la historia. Los científicos confirmaron que se estaba abriendo un agujero en la capa de ozono, al tiempo que la bolsa mundial sufría su mayor caída desde el crack del 29. La banda terrorista ETA ponía una bomba en el Hipercor de Barcelona que dejó 21 muertos y más de 40 heridos. Como no todo iba a ser malo, Reagan y Gorbachev firmaron un tratado de eliminación de armas nucleares. En Eurovisión nos representó Patricia Kraus, la hija del célebre tenor gran canario, pero su No estás solo no pudo pasar del puesto 19. Aretha Franklin se convertía en la primera mujer que entraba en el Salón de la Fama del Rock. Los Simpson llegaban a la televisión americana y en España se celebraba la primera gala de los Goya. Y si sienten que ese año se les pasó volando, quizás sea porque duró un segundo menos de lo habitual, ya que hubo que quitárselo para que concordara con el calendario gregoriano. 1987 es también el año en el que el austríaco Otto Muhl se trasladó aquí a la isla de La Gomera para comprar unos terrenos en el Cabrito, a donde se vino a vivir junto con sus seguidores. Oficialmente se hacían llamar la Organización del Análisis de la Acción, aunque aquí todo el mundo les conocía como la secta del Cabrito. Pregonaban el amor libre, pero detrás de esa fachada lo que había realmente era una sórdida historia de abusos sexuales. Disfrazaba con arte
pues sus apetencias sexuales, sus juergas, en fin, los más bajos instintos que puede desarrollar el ser humano, los desarrollaba Otto Müller bajo ese maquillaje, bajo esa apariencia de lo que realmente estaba haciendo era pues, fomentar el arte. Pero realmente lo que se hacía era todo lo contrario. Otto Müller nace en Austria el 16 de junio de 1925. Artista de profesión, en 1972 funda en su país la comuna Friedrichshof, que bautiza con el nombre de Organización de Análisis de la Acción, y donde se experimentaba con drogas y la libertad sexual. Acusada de ser una secta autoritaria liderada por Müller, este decide comprar en 1987 un terreno de más de 300 hectáreas en la zona de El Cabrito, en La Gomera, donde asienta su nueva colonia. Las sospechas persisten y se termina descubriendo que el líder del grupo tenía sexo con menores de edad, hijas de miembros de la comuna, al tiempo que también sacaba un alto beneficio económico de la misma. Detenido por las autoridades españolas y extraditado a Austria, es condenado en 1991 a 7 años de cárcel por violación, abuso sexual a menores y delitos de drogas. Liberado en 1997, se traslada a Portugal, donde crea una nueva pequeña comuna en la que se asienta hasta su muerte en 2013. Otto Müller era un artista austriaco, contracultural, en el que él consideraba y creía que la familia y los lazos de relaciones de pareja eran antinaturales. Él defendía que a través del sexo y el sexo libre encontraba la libertad de la gente. Estamos hablando de un personaje muy excéntrico, fue un artista muy reconocido, uno de los fundadores de un movimiento llamado accionismo vienés, que eran extremadamente extravagantes, ¿no? Realizaban performances donde de pronto simulaban, en principio, mantener relaciones sexuales o incluso simulaban masturbaciones. En un momento determinado ya eso dejó de ser simulación, dieron un paso más allá, sacrificaban animales en medio de esos espectáculos. Pero que aquel movimiento en Viena comenzó a ser catalogado como perjudicial. Y acontece que en el 86, en abril del 86, Chernobyl estalla, ¿no? Y aquello fue una hecatombe ecológica. A raíz de estos acontecimientos empiezan a pensar en trasladarse allende los mares, y donde el veneno del Chernobyl no les llegara, ¿no? Entonces él logra reunir ese grupo de personas que por esa época, también es verdad, hay que recordar, estaban huyendo un poco del desastre de Chernóbil, y con esa idea de que él les vendería seguramente de venir a un paraje natural, a un paraje aún por explorar, como es la isla Colombina, pues le obedecieron y se instauraron en El Cabrito. ¿Y El Cabrito? Pues ¿por qué? Porque en una finca que estaba ya casi en poca producción, era la familia Darias, aquí se le conoce con el nombre de la viuda de Darias, y aparecen aquí como los compradores, efectivamente compran esa finca, compran un molino que hay arriba y un terreno que hay alrededor del parador, compran un par de llanos más, en fin, un par de territorios alrededor de los 1.000 millones de las antiguas pesetas. Se instalan, comienzan con una empresa, a través de una empresa, Lili Gomera, fundan la empresa Lili Gomera, que es la que se encarga de contratar personal para rehabilitar esas viviendas y rehabilitar la zona. La gente los ve, bueno, como filántropos, en principio, por una razón. Aparecen con dinero, crean trabajo, 50 trabajadores de manera casi fija, van en un barco todos los días y vienen para trabajar allí en El Cabrito. Es que realmente estaban aislados, porque creo que además para acceder a ese lugar creo que no se accede por tierra, creo que hay que acceder por mar. O sea, no era un sitio que la población estuviese escandalizado. Esa filantropía la llevan a estándares representativos de La Gomera. El Gomera, un equipo representativo, 4 perras, en segunda categoría regional y tal, le dan una cantidad de dinero, creo que fue 1 millón de pesetas o 2 millones. La banda de música, recién empezado, año 88 y tal, le aflojan también, vamos, dinero para comprar instrumentos a la banda de música. Claro, 50 trabajadores, filantropía ciudadana o social, oye, pues bienvenido sea. Yo estuve trabajando, recuerdo, en el 89, parte del 90, con una empresa subcontrata que había hecho una empresa de La Gomera con Lili Gomera para llevar a cabo la restauración de esas viviendas, ¿no? Entonces, en el tiempo que yo estuve allí, se nos decía que
que no intentásemos ni siquiera acercarnos mucho. Estaba prohibido la comunicación entre los que iban a trabajar con los que estaban allí metidos. Es verdad que a nosotros nos apetecía con aquellas chicas pues interactuar y hablar, pero no se podía. Pero sí es verdad que iban, eso sí lo recuerdo, iban un poco como metidas en sí mismas. Yo a veces, ahora que lo pienso y ahora que lo veo desde la distancia, yo recuerdo que caminaban como almas sin rumbo. Y empiezan a sospechar cosas raras en tanto en cuanto pues no se veían por el pueblo, tenían niños, muchas mujeres, hombres mayores, y empieza ese tipo de gente que abandonó a contar parte de cómo convivían y vivían. Y aquello pues era, digamos, una orgía. Son la comidilla de los lugareños, pues, qué andarán haciendo esos alemanes en ese lugar, siempre con mucho hermetismo. Pero incluso cuando trasciende, se considera como un exotismo de unos extranjeros que se vienen a vivir a la isla de La Gomera, con una serie de prácticas que poca gente entiende, pero que bueno, allá ellos. Claro, es que al principio es así, en principio no parece haber delictividad, solo parece que un grupo de hombres y de mujeres mayores de edad se van a vivir juntos y mantienen dentro de su catequesis, de su doctrina, relaciones sexuales muy frecuentes, sin parejas estables. Es decir, el amor era bastante libre, todos con todos, básicamente, ¿no? El problema surge cuando empiezan a haber nacimientos y por lo tanto empiezan a tener a niños, a menores, niños y niñas, en la comuna. Y a determinada edad los empiezan a iniciar también en los preceptos de la comuna. Lo que Otto Müller estaba a un nivel al principio más o menos normal, empezó a erigirse líder y empezó a influir en las creencias de todos los demás sobre cómo ser sexo. Y entonces lo que ocurrió fue que creó la norma de que él era el que iba a instruir a las niñas dentro de la comuna. Otto Müller, uno de los fundamentos de su supuesta ideología era que, digamos, que el máximo representante tenía que estar soltero, el máximo representante de la comuna o de la ideología. Y él se casa, él curiosamente se casa. Es más, es la propia mujer la que incluso alimenta a que él, luego a posteriori, como se conoció, pues eligiese con quién pasar la noche, el momento, a su antojo. Tenía una visión particular del sexo y utilizaba pues a niñas, él mantenía relaciones sexuales con niñas, que esa fue realmente cuando se destapó el problema que había en La Gomera, que era porque él estaba abusando de niñas de 13 y 14 años que tenían relaciones sexuales con el líder. Que incluso algunas chicas de esa comuna, menores de edad además, por aquel entonces tuvieron hijos de Otto Müller. Ya se dan denuncias de menores que prácticamente saliendo o estando en la pubertad son iniciadas sexualmente por el líder de la secta, que ejerce el derecho de pernada con las jóvenes, mientras su esposa lo ejerce con los varones, ¿no? Y entonces lo que hacen es que son ellas las que denuncian, pero denuncian a medios de fuera, medios extranjeros que comienzan a hacerse eco del asunto. En el caso de La Gomera, de la comuna del Cabrito, ¿cómo se llegó a la conclusión de que ahí había una secta? Fue porque el periodista se hizo pasar por un adepto que quería amigo, que quería entrar, y le entrevistó, se fotografió y lo tituló el reportaje lo tituló como Sodoma y Gomera. ¿Y eso fue en una revista? Una revista alemana. Detrás había una maraña oculta de una historia rara que empieza a aparecer en las revistas como Esther, como El Globo, tal. Esas revistas de carácter, sobre todo Esther, que fue internacional, empieza a contar y a contar y a contar. A raíz de estallar ya a nivel internacional y nacional, ya llega a Canarias. Entonces, cuando ya llega a Canarias, es verdad que ya las autoridades locales es cuando toman mano. Sí es verdad que al final, bueno, pues es la justicia quien pide su extradición. Ese líder luego fue juzgado en su propio país, en Austria, y fue condenado a 7 años de prisión por los abusos a las menores. Al ser condenado y al ser puesto en la cárcel, pues esto se disuelve. Hay otra empresa que compra toda esta historia
pone en servicio una finca ecológica con un turismo ecológico que viene, que lo contratan ellos en los sitios de origen y los llevan y los traen, pero vamos, ya es abierto. Ahora mismo es para turismo rural, es para la desconexión, donde van matrimonios, donde van familias y donde gozan, bueno, pues un paraje idílico. Yo entiendo que también esta gente que ahora está explotando este lugar y dando trabajo a gomeros, como se daba en aquella época, solo que esta vez, pues yo creo que lo están haciendo de una forma, evidentemente, legal y además realzando los valores de La Gomera, realzando los valores comunitarios y realzando los valores de la persona. Cada secta es diferente y tiene sus propias particularidades, pero existen una serie de características que son comunes a todas ellas. Habría que empezar por definir qué es una secta o qué debemos entender por secta. Bueno, aunque el término tiene un componente peyorativo muy claro, ¿no? y provoca un gran rechazo, una secta no es más que un grupo que tiene una serie de elementos en común. El matiz es el apellido, es decir, secta destructiva es lo que distingue el concepto general de sectas, en el que podemos estar incluso cualquiera de nosotros involucrados, de el que tiene que ser vigilado, el que tiene que ser perseguido incluso desde el punto de vista de la ley, que es el de secta destructiva, que por definición es aquel que vulnera las leyes y que induce a los individuos a ir contra su voluntad, contra su libertad y contra sus derechos. Una secta es un grupo de personas que se han unido en torno a un líder, ¿no? A un líder o a unas creencias, pero por lo general hay un líder arriba, y que han elaborado una estructura piramidal. Es decir, hay un líder en el que se ha inventado una serie de creencias o visiones del mundo y va con su mensaje captando a las personas que están debajo. Esa secta o ese grupo de personas cada vez tienen ideas más radicales y van abandonando o modificando su vida o su visión del mundo a través de las ideas del líder o de esas creencias, llegando incluso a abandonar las familias, abandonar sus casas, trabajos, dando el dinero a la secta, dejando su vida atrás. El concepto de secta destructiva está asociado al mundo de las creencias, al mundo de las religiones, sobre todo a los nuevos movimientos religiosos que surgen al margen de las grandes religiones oficializadas y que de alguna forma son comúnmente aceptadas y en las que hemos sido educados con independencia del país. Tiene que haber un personaje que sea carismático, que se puede presentar como un nuevo intérprete de una revelación mística, como un profeta. El punto número 1 es que un señor dice que ha sido elegido por Dios, que le ha dictado un mensaje maravilloso y lo tiene escrito en un libro. Hay algunos que se presentan como el nuevo Cristo, hay algunos que se presentan como el nuevo Salvador, hay algunos que se presentan como efectivamente el Salvador del Apocalipsis o del fin del mundo que está al caer. Ellos siempre se consideran los elegidos. Son elegidos bien porque han sido elegidos por Dios o por algo divino y ellos se creen los conductores que deben de guiarlos en la travesía de aquí terrenal. Si son religiosos, pues en esa travesía terrenal, pero siempre ellos no consideran que están haciendo nada malo. Tienen un perfil bastante concreto que tiene que ver con el narcisismo, con la capacidad de influir en los demás. Necesitan influir en los demás y necesitan el poder. Sí que es cierto que empieza siendo discreto, pero rápidamente, como la mayoría de estos personajes se creen en posesión de la verdad e interpretan la realidad y los signos como señales de su condición especial, pues van ganando en valentía, van perdiendo ese perfil bajo y al final se muestran abiertamente como líderes indiscutibles de religiones que además suelen presentar como religiones únicas y definitivas. ¿Cuál es el perfil de una persona captada, de una persona abducida por este tipo de sectas? Pues son personas que tengan algún tipo de problemática personal, que tengan baja la autoestima, que tengan alguna crisis personal. Personas que se sienten solas y necesitan un grupo en el que apoyarse. Personas que han tenido un trauma familiar, un divorcio traumático y tal, y entonces sienten que tienen que agarrarse de algún sitio. Entonces ellos, claro, ellos ofrecen un grupo, ofrecen gente que te escucha, que eso es muy importante. Pensemos que las sectas nunca trabajan a nivel intelectual, es decir, van al ámbito emocional, te ofrecen algo de lo que tú careces a nivel emocional, te dan un apoyo, te hacen sentir en casa, te hacen sentir que formas parte de algo
que te proporciona bienestar, paz e incluso puedes creer incluso que hasta felicidad. Es decir, que por muy listo que seas, por muchos estudios que puedas tener, eso no te hace invulnerable. De alguna manera manejan también, digamos, la candidez de la gente, su debilidad mental y su baja autoestima. Es decir, que cualquiera podría caer en una secta si tienes algún problema personal gordo. Todas las personas podemos caer en algún momento, en un periodo de la vida en la que tengamos expectativas, en las que tengamos periodos un poco de crisis o necesidades de cubrir, por ejemplo, la fe o necesidades de uno estar relajado. Entonces, son periodos vitales en los que con el acompañamiento adecuado y con la invitación adecuada uno puede ir cayendo dentro de un grupo. El primer punto es captarte, pero una vez captado, tienen que dominarte completamente y controlar tu voluntad. A ellos, en el proceso de adoctrinamiento, normalmente al principio les someten a una dieta pobre en calorías. Lo que hace es debilitarles físicamente. Entonces, cuando uno está físicamente agotado, pues no piensa con la misma claridad. La siguiente, digamos, en el sueño también les suelen romper el sueño. Les despiertan o para hacer rezos o para cánticos, para cualquier cosa, con la excusa de hacer estos rezos o estos cánticos y no duermen, no descansan correctamente. Después, el sexo. El sexo no es como ellos quieren, sino como le dicta el jefe, el dirigente. Y si pueden, para romperle la voluntad, tienen que pasar por el aro y por la cama del dirigente. Luego utilizan pues mensajes repetitivos, y unos mensajes repetitivos que normalmente van en contra, rechazan sus antiguos valores y creencias y se los martillean constantemente en el cerebro. Y después está el tema del dinero, claro. Hay grupos que han arruinado a un montón de gente. Las personas para las sectas y para este tipo de grupos son divisas, es decir, ellos no buscan víctimas exactamente, las víctimas serían después. Es decir, ellos buscan personas a las que explotar. Las sectas necesitan una estructura, eso es evidente. Junto al líder o líderes tiene que haber un grupo gestor que mueva las finanzas, que por supuesto, como en la mayoría de las ocasiones se mueven fuera de la legalidad o en un margen muy fino, muy delgado, pues obviamente tiene que haber gente muy preparada que sea capaz de sortear la legalidad y promover incluso en ocasiones negocios que abiertamente están fuera de la ley y que los propios adeptos desconocen. Cuando la policía tiene conocimiento de que hay una secta que está operando, que es destructiva, que hay posibles víctimas, porque hay una denuncia, ¿cómo es el operativo? ¿Cómo actúa la policía? Hay que comprobar esos indicios que te han aportado, hay que comprobarlos primero. Hay que investigar al líder y su economía. Es uno de los principales puntos que hay que investigar. Y luego hay que investigar las comunicaciones que tiene la secta, cómo se comunican entre ellos. Hay que investigar también los puntos de captación, dónde hace la captación. Hay que investigar el adoctrinamiento, qué utiliza para adoctrinar. Y hay que mirar también la doctrina que siguen. Cuál es el camino de si es religiosa, si es satánica. Hay que investigarla. Todos esos puntos son los que hacen el conjunto de la investigación. Como hemos escuchado, en determinadas circunstancias todos podríamos caer bajo el influjo de una secta destructiva. En Canarias en Portada hemos contactado con una persona que prefiere guardar el anonimato y que asegura haber sido víctima de uno de estos grupos. Tú en ese momento, anímicamente, ¿cómo te encontrabas? En el momento en el que tú conectas con esta gente. Mi momento personal era un momento muy difícil en el que anímicamente yo estaba exhausta y me había enfermado también físicamente, y por esto digamos que yo buscaba un lugar donde algo que me pudiese recuperar. ¿Y cuándo surgió la alerta? La certeza completa la he tenido exactamente hace un año, en octubre del año pasado, porque presencié con mis propios ojos una situación de violencia física, y al ponerla en conocimiento de él y no solo ver que había una tolerancia a esto, sino que jugó conmigo muy duramente, haciéndote creer que
tú estás entrando en un estado de locura. ¿Cuál es el paso que das a continuación? Intentar salirte. Ni siquiera hubo el tiempo de que yo dijera me interesa seguir o quiero irme. Porque a la primera que yo claramente hablé de esto, que detrás hay una historia muy complicada, hay una historia de manipulación muy complicada. Y además de verdad que yo me encuentro en un momento de muchísima confusión, con mucha inseguridad sobre mi propia percepción de las cosas. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era su...? Yo creo que el fin es el dinero, en el caso de esta secta. O sea, yo creo que este hombre vive de todos nosotros. Y sí, o sea, las tasas de la escuela son elevadísimas. Cada vez que quieres participar en algún evento pagas extra. Hay como una pauta que se da a los estudiantes, que es cada vez que tú hagas algo por tu cuenta y tengas un beneficio, el 10% tienes que entregarlo a la escuela. Al mismo tiempo captar tú un grupo con un número mínimo de personas que a su vez pagarán esas enseñanzas a la escuela. Así se alecciona a las personas en realidad desde que entran allí. O sea, este compromiso exige que tú te alejes de tu familia, porque estarás siempre viajando, porque dándole cualquier tipo de motivos, pero al final el mensaje es indispensable que tú dejes de lado tu familia, las personas a las que quieres, que renuncies incluso a tener hijos, he escuchado yo, porque entonces, ¿qué pasará el día del cumpleaños de tus hijos? Tú no estarás aquí, ¿o qué pasará? Entonces sí hay como esa exigencia de dejarte aislado, apartado, supongo que para que estés a su disposición. ¿Alguna vez pensaste en denunciarle? Sí, porque he visto mucho daño en personas muy débiles y eso a mí, digamos, que me ha conmovido mucho. O sea, ya no es el daño propio, sino que he visto personas que están completamente desahuciadas, como sin personalidad ya ninguna, convertidas en marionetas y esclavizadas. Pero si yo voy a denunciar, no hay ninguna ley que proteja a las víctimas que pasamos por estos lugares. Entonces, al no haber ley, a mí me ha hecho sentir un poco de miedo, decir, ¿cómo me vais a tratar cuando yo vaya a hablar de este tema? ¿Cuáles son mis apoyos? En realidad estoy en el aire. Entonces tampoco quiero ir a denunciar a un sitio donde no hay una ley, donde no me vayan a proteger. Sí, me han dicho claramente que me mantenga en silencio. Esto sí. Bueno, eso ya es una amenaza. Sí. En toda regla. Sí, esa es la cuestión. O sea, se supone que yo, según ellos, no debería hablar de este tema. En 1974 llegó a la isla de Tenerife David Berg, líder de la secta Niños de Dios. Aquí fundó una nueva rama, la familia del amor, que tenía una curiosa interpretación de las enseñanzas de Jesucristo que consistían en enviar a mujeres de la congregación a las discotecas a ofrecer sexo gratis a los clientes. Fue un turbio asunto en el que se mezclaban poligamia, manipulación y sospechas de corrupción. El fundador de los Niños de Dios adoptó el nombre de Moisés David y lo que hacía era interpretar la Biblia a su manera, diciendo pues que Dios es amor, lo cual en fin puede ser verdad, y que Cristo es amor, etcétera, y que había que practicar mucho el amor, había que practicar mucho el sexo, pues para ser felices, ¿no? Pero detrás había un propósito de captación de empresarios, de gente de mucho dinero que les ofrecían a estas chicas jóvenes para tener esas relaciones sexuales, ¿no? David Bramberg, conocido con el seudónimo de Moisés David, nace en California en 1919. En 1968 crea el movimiento Los Niños de Dios, en el que pregona el amor libre. Al menos 6 mujeres, entre ellas sus 2 hijas y 2 de sus nietas, aseguran que Berg abusó sexualmente de ellas. Tras un informe norteamericano en el que se hablaba de la peligrosidad de la secta, en 1974 decide escapar a la isla de Tenerife. Allí vive 4 años y funda la Familia del Amor, posteriormente conocida como la Familia Internacional. Con la excusa de que debían ejercer el apostolado de Jesucristo, mandaba a las mujeres de la congregación a una céntrica discoteca de Puerto de la Cruz a ofrecer sexo gratis a sus clientes. Se le relaciona con la mafia, el líder libio Muammar el-Gaddafi y la trata de blancas.
pero no se le acusa oficialmente de nada. David Berg muere en 1994. Prohibida en muchos países, el culto que creó tiene actualmente cerca de 30.000 miembros por todo el mundo. Los Niños de Dios fue creada por David Berg, una persona que se autoproclamó Mesías. Tuvo como la mayoría de las sectas, tuvo una iluminación y se autoproclamó Mesías y cogió la Biblia y la evangelizó a su forma. Creó unas nuevas reglas, ¿no? Él decía que había recibido un mandato divino, que lo dejó escrito en un libro, por lo cual él era el elegido. Y entonces lanzaba un mensaje de amor que en el tiempo de los hippies, eso era, todo el mundo se metía ahí, toda la gente joven, y claro, a través de eso pues cayó mucha gente, ¿no? Él se movió por todo el mundo, y en los años 70, concretamente entre 74 y 77 creo, se instaló en Tenerife y estuvo un tiempo por aquí en Tenerife, en el puerto de la Cruz, viviendo. Los Niños de Dios fue una historia realmente extravagante, delictiva. Cuando recalan en Canarias en los años 70 ya vienen siendo perseguidos, prohibidos en Estados Unidos y en Inglaterra. Y se instalan en Puerto de la Cruz, compran diferentes propiedades también en Santa Cruz de Tenerife, en la capital, pero es en el Puerto de la Cruz donde tienen, digamos, su base de operaciones, en un chalet en la zona del Durazno. Concretamente David Berg daba esas pautas con panfletos. La gente de por aquí, de Tenerife, se acuerda que estaban los niños evangelizando con los panfletos de cómo hacer el bien, cómo hacer el amor. Este hombre, la Biblia la interpretaba a su manera de que el amor libre, de tener relaciones sexuales de manera libre y de captar nuevos adeptos utilizando mujeres. Las mujeres eran el gancho que utilizaba para captar nuevos adeptos y para conseguir dinero. Es evidente que el móvil era económico y la sexualidad era el anzuelo. Este líder sí conseguía mucho dinero a través de empresarios de aquella época de Tenerife, pues pagaban para estar con estas mujeres altas, guapas, atractivas, estilo anglosajonas, que venían de distintos puntos de Europa. Lo que hacían era captar a gente muy joven y ofrecer a las chicas como cebo sexual, digamos, para empresarios, gente de mucho dinero. Y su modo de actuar es el de captar a personas pudientes, empresarios, gente que tuviese capital, en una discoteca de la ciudad turística, con una especie de ejército, de corte, de jóvenes muy esbeltas, muy guapas, que seducen a estos caballeros que hacen importantes donaciones a la causa, ¿no? a la secta. Que ellos pagaban, contribuían, pagaban de aquella manera con donativos, eran unos donativos que contribuían a la secta y tenían relaciones con las mujeres de la secta. Ha sido una de las comunas y sectas donde más pederastia se ha dado, pederastia y prostitución. Sucedió, claro, que algunas de estas chicas quedaron embarazadas, la policía intervino. Hubo un montón de casos de embarazos no deseados, disparatados y cosas de esas, ¿no? Y fue por ahí por donde también pues le metieron una denuncia a Mo por perversión de menores. Al final también hay menores de por medio, como había ocurrido en Estados Unidos y en Inglaterra, que es lo que obliga, finalmente, cuando se destapa, provoca la huida de este personaje de Canarias, ¿no? David Berg estaba en procesos judiciales y cuando pasó el accidente de los rodeos, él dijo que era un castigo de Dios por él estar en procesos judiciales. A este nivel de delirio llega a este tipo de grupos y lo más interesante es que los adeptos lo creen y así lo creen y así lo defienden. Durante el siglo XX en Canarias se asentaron un buen número de sectas. Aparte de las ya citadas, otra de las más famosas fue la de El Templo del Sol, comandada por Heide Fitkaugarte, que pregonaba que el mundo iba a acabarse en enero de 1998. Sus miembros pensaban adelantarse quitándose la vida en un acto ritual a los pies del Teide, para que una nave extraterrestre les transportara a otro nivel de existencia. La policía logró impedir que llevaran a cabo sus planes. Nueva Acrópolis o la Comunidad del Arco Iris son otros grupos considerados peligrosos que operaron en el archipiélago.
Pocos casos relacionados con sectas han sido tan impactantes como el protagonizado por la familia Alexander en 1970 en esta calle de Santa Cruz de Tenerife. Era una familia que practicaba el incesto y que estaba totalmente convencida de que su hijo varón, Frank, era el Mesías. Un 16 de diciembre y en pleno arrebato de furia, asesinaron a la madre y a 2 de sus hermanas. Una de ellas logró escapar. Que tú sepas que en la casa al lado tuyo no solo se ha cometido un asesinato, sino que se ha cometido un asesinato de esa índole, sectaria además, con un trasfondo muy oscuro que no se entiende, y con ese tipo de violencia tan gratuita con miembros de tu familia, es impactante. 16 de diciembre de 1970, Santa Cruz de Tenerife. Frank Alexander, un repartidor de 16 años de edad, comienza a golpear violentamente a su madre en la cabeza con una percha. El padre, Harold, presencia la escena y anima a su hijo a continuar hasta que la mujer muere. Después, entre los dos, la mutilan cruelmente. A continuación, van a por 2 de las hermanas de Frank y repiten la misma operación. Ninguna puede oponer resistencia. Padre e hijo intentan escapar de la isla, pero primero van a la casa donde Sabine, la otra hermana de Frank, trabajaba. Le cuentan lo sucedido, pero no es ella quien les delata, sino el propietario de la vivienda, que al escuchar el relato llama rápidamente a la policía, que les detiene. Posteriormente se supo que la familia pertenecía a una secta llamada Sociedad Lorber. Creían que Frank era el Mesías y le tenían prohibido mantener relaciones sexuales con ninguna mujer que no fuera su madre o sus hermanas, que se prestaban a tales fines. La familia se había mudado a la isla procedentes de Hamburgo ese mismo año. Los Alexander salen de Alemania, o sea, ellos proceden de Hamburgo, y salen de Alemania escapando. Esa es la principal razón. Escapan porque la policía empieza a investigar. Venían, eso sí, abrazando en origen una serie de ideas de un cristianismo gnóstico, una interpretación muy libre, muy vinculada a revelaciones espirituales, muy individualizada, que planteaba que en el mundo existía una guerra permanente entre el bien y el mal. Y de alguna forma, para resumirlo, ellos estaban o habían sido designados o elegidos para abanderar el lado del bien. Lo más significativo es cómo las creencias de la secta de Lover, ¿no?, de Jacob Lover, la sociedad Lover, influyeron tanto en el padre y en la familia que quisieron hacer un Mesías de su hijo Frank. Por lo tanto, toda la familia estaba intoxicada de las ideas de esa secta y trataban a su hijo Frank de una forma especial, como el nuevo Mesías que era. El padre consideraba que el hijo era el elegido, de hecho no podía ni tener relaciones sexuales con otras personas y los tenía con la madre y con las hermanas, o sea, era un enfermo. Practican el incesto porque el niño, que es el líder, el nuevo líder de la secta, lo es desde que nace, es denominado así, es nombrado así, indudablemente va creciendo y reclama tener relaciones sexuales. O sea, las relaciones sexuales fuera de lo que era esa secta no se podían dar. ¿Por qué? Porque era una contaminación. De tal forma que el padre primero ofrece a la madre y después, sucesivamente, ofrece a las hermanas. La hermana mayor, yo creo que inocentemente, comenta pues sus ideas, las ideas de su familia y lo que está sucediendo en el seno de su familia, ¿no? Entonces, claro, eso da paso a una serie de rumorología que llega a los medios policiales. Empiezan a investigar y la familia decide coger todo lo que tiene y venirse a Tenerife. Una gente muy afable, por lo que me pudo comentar mi madre, que fue la que trató a la
madre de la familia, por así decirlo, incluso a las hijas, pero era una persona que le gustaban las labores del hogar y hacía según qué arreglos pues de vestidos en su casa para las niñas y los niños. Eran gente normal que pasaban desapercibidos. Hombre, era una simple familia, no era tampoco como cuando existe una comuna que puede llamar la atención de que entra y salga mucha gente, pero en el caso de los Sander era una familia normal y corriente. De vez en cuando se oían pues sonidos de un órgano, cántico, una serie de cosas que, bueno, podía llamar la atención, pero que tampoco era demasiado asombroso, ¿no? Nosotros, que estábamos muy cerca de la vivienda, en ningún momento mi madre ha comentado de que se oyesen ruidos, volúmenes exagerados, todo lo contrario, eran gente muy sobria, muy comedida, muy calladita, muy afable. Y dentro de ese hermetismo familiar, pues nadie sospechaba que tenían unas ideas tan raras o tan sectarias, ¿no?, por así decirlo. 16 de diciembre, bueno, al mediodía concretamente, después de comer, el chiquillo que comparte habitación, porque duerme en la habitación de los padres, tiene 16 años, él se sienta al borde de la cama, mira a la madre y ahí ya ve en la madre una mirada que no había visto. Bajo todo este tipo de creencias, vio el demonio en su madre y decidió que ese demonio no tenía que estar dentro de su madre. Coge una percha de madera, le empieza a dar golpes, la deja inconsciente. Va al salón, su padre está tocando el órgano, el padre se levanta, se une a esa orgía de sangre, de violencia, y ya ahí empieza el disparate. Empieza el disparate de tal manera que ahí le arrancan el corazón. Porque es las únicas zonas, las zonas que él creía y que donde sus creencias estaba la vida. Entonces lo extirpó todo eso para que desapareciera el demonio dentro. Él consideraba el elegido de que estaban poseídas por el demonio, que eso fue lo que desencadenó que las matase a la madre y las evisceró también, no solo las mató. Uno de los aspectos más llamativos y más incomprensibles es que no mostraron signos de haberse defendido. Dócilmente, de manera pacífica, se prestaron a la tortura. Tengamos en cuenta que comienzan el crimen con la madre, con Dagmar, con lo cual los propios gritos que imaginamos se tuvieron que dar, los lamentos en algún momento, pues no provocaron la huida de las otras dos hermanas que se convertirían en víctimas. Y ese ritual, ese crimen concebido como una especie de exorcismo, de expulsión de demonios, pues fue el fatal desenlace de esas creencias en mentes que ya de por sí estaban perturbadas. Cuando ven lo que han hecho, empiezan a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, son tan torpes que empiezan a destruir papeles. Entre esos papeles destruyen los pasaportes que tienen, con lo cual ya se cierran la puerta de salir por ningún medio de la isla y se van a la laguna. ¿Qué hay en la laguna? Pues en la laguna hay un doctor alemán que es donde sirve las hermanas pequeñas. Ese día, cuando suceden los hechos, una de las hermanas gemelas está sirviendo en la casa. Y está sirviendo en la casa, supongo que premeditadamente, porque 3 días antes la madre llama al médico y le dice específicamente que ese día no va a ir una de sus hijas. O sea, ella no se salva por casualidad. Al ser gemela, compartía el alma de su otra hermana que falleció, y en esa concepción dual de bien y mal que ellos respiraban, pues el lado negativo, el lado maligno del alma, de un solo alma, se había quedado en una de las gemelas y en la otra solo habitaba el bien. Pues ese fue el argumento que ellos esgrimieron para justificar por qué Sabine no había formado parte de las víctimas, ¿no? Y cuando el padre y el hijo llegan a la casa del médico y cuentan lo que han hecho, la hija, lejos de asombrarse,
le confirma al padre que ella supone que lo que han hecho es lo que debían. Ese es el testimonio de la hija de 15 años. Quien alerta el crimen es la embajada alemana a la policía. Porque este médico que te nombro está en la casa, oye lo que ha sucedido y llama a la embajada alemana. La embajada alemana se pone en contacto con la policía. Y la policía, después de 2 días, aparece en el piso, con lo cual todo se agrava porque, claro, han pasado 2 días, los cadáveres están destripados, o sea, la escena es todavía más brutal. Y al final la policía los detuvo a todos, ¿no? Un asesinato espantoso, ritual completamente. Tiene la gran suerte de tener un abogado muy bueno, indudablemente la naturaleza de los hechos, o sea, te dan todas las facilidades para pensar que eres un enfermo mental. Las fotos que sacaron de ellos en el juicio era como si estuvieran esquizofrénicos. Es decir, la mirada de ellos era como de una locura total. El dictamen de los jueces 2 años más tarde, bueno, que están enfermos, los autores del crimen mentalmente, y se les condena a ingresar en un psiquiátrico. Al chiquillo lo condenan a 20 años por cada asesinato de reclutamiento, o sea, de psiquiátrico. Y a mí lo que me llama la atención es cómo se abre el abanico después y cómo todo lo que parece ya estar finiquitado, ya estar 20 años después, se convierte en una gran incógnita. Lo cierto es que la Interpol les quería tener bien controlados, quería conocer su paradero, y en 1995 se cursa una orden de búsqueda, posiblemente para intentar tenerlos localizados, identificarlos y saber en qué andaban metidos ante la posibilidad de que quisiesen volver al punto, al lugar del crimen, al lugar que cambió sus vidas para siempre, ¿no? El caso es que salieron del psiquiátrico y nunca más se supo de ellos. Nunca más se supo, ni tampoco se supo de la gemela superviviente de Sabine. Queda muchísimo por saber, queda muchísimo por saber. Hay detalles que para mí son importantes, ¿no? Como dónde va a parar esa niña, para mí es fundamental, porque puede ser quizás la única persona que siga viva de ese acontecimiento junto con el hermano. No se sabe dónde están ellos, ni a dónde pudieron ir, ni dónde permanecieron 20 años internados. Hablar de cualquier clase de culto es siempre un asunto espinoso. Resulta difícil trazar una línea que nos permita saber dónde terminan las creencias lícitas y comienza a formarse una secta. Sobre todo porque las palabras son fácilmente amoldables y muchos cultos peligrosos se basan, a priori, en ideas maravillosas que todos podríamos suscribir. Es necesario mirar más allá de las intenciones y juzgar cada caso por lo que se hace, no por lo que se dice. Todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones sobre Dios, el ser humano o la libertad sexual. Pero hay que marcar una línea roja en el modo en que tratamos a los demás. La libertad de cada uno termina donde comienza la de los otros. Defender y difundir aquello en lo que se cree es, en muchos casos, admirable. Manipular a alguien, explotar sus debilidades y anularla como persona es algo grotesco, ajeno a cualquier religión o pensamiento humanista. No hay nada bueno en ello y no debemos permitirlo nunca. Y si hay personas que realmente pueden hacer algo para que salga adelante una ley, para que se hable de ello y para que se proteja a las personas que pasan por este tipo de situaciones, creo que es muy importante, porque es un abuso que parte de la debilidad de las personas, lo cual es horrible, y de la necesidad de las personas, y el daño que causa es tremendo. O sea, creo que realmente anulan vidas.